Bienvenidos a un nuevo video resumen de lo último en innovación en inteligencia artificial aplicada a Hospitality. Vídeo creado por Hospitalidad Emprendedora en colaboración con el Gremio de Hotels de Barcelona. Hasta ahora hemos hablado mucho de aplicaciones dentro de ChatGPT, MCP, buscadores, conversacionales y agentes. Las noticias más recientes nos permiten ver la siguiente fase. Ya no se trata solo de tener IA, sino de responder 4 preguntas clave. ¿Puede la IA encontrar y entender mi hotel? ¿Me recomienda frente a mis competidores? ¿Puedo convertir esa recomendación en venta directa? ¿Y estoy utilizando la IA para mejorar realmente la operación? La batalla ya no es únicamente incorporar inteligencia artificial. Ahora hay que conseguir que la IA entienda el hotel, lo recomiende, convierta esa recomendación en una reserva. Y aparte, aprender a utilizar la tecnología para mejorar la operación sin perder el componente humano. Vamos a dividir esta entrega en 4 grandes bloques. El primer bloque será la nueva batalla por ser visible para la IA. Luego pasaremos al segundo bloque de la recomendación a la reserva, el problema de la confianza y la conversión. El tercer bloque será de los asistentes a la acción, cómo cambia el trabajo dentro del hotel. Y luego hablaremos acerca de infraestructura, riesgos y un poco de robótica. Importante tener en cuenta, al igual que los vídeos anteriores, todos los enlaces a cada una de las noticias que mencionemos en este vídeo estarán en la descripción del episodio por si desean profundizar. Accor traza un mapa de hacia dónde se dirige su gran cadena hotelera. Skift presentó el mapa de inteligencia artificial de Accor agrupándolo en 4 categorías. Hacer que las marcas sean legibles y visibles para la IA, evolucionar hacia una distribución agéntica, pasar de una fidelización que recompensa el pasado a una que intenta anticipar el futuro. Automatizar el trabajo invisible para liberar tiempo humano delante del huésped. La información oficial de Accor añade algunas cifras sólidas, más sólidas de las que aparecen en el resumen inicial de Skift. Por ejemplo, su asistente, creado sobre Oracle Opera Cloud, obtuvo un 76% de satisfacción en los pilotos. Accor estima que puede reducir cerca de un 25% de las peticiones de soporte relacionadas con el PMS, espera reducir en un 30% el tiempo de onboarding de nuevos empleados, también calcula un ahorro de entre 30 y 60 minutos diarios por empleado y su asistente Accor GPT ya está siendo utilizado por 7.000 personas y según la compañía ahorra una media de 2 horas y media semanales por usuario. Recordemos, en el primer vídeo hablamos precisamente acerca de Accor como la primera gran cadena que lanzó una aplicación de reserva dentro de ChatGPT. También hemos repetido varias veces que un agente solo es útil si tiene datos limpios y conexión con los sistemas. Y Accor, en su mapa que está trazando, reconoce exactamente ese cuello de botella. Y con esta noticia también creemos relevante repetir una vez más una idea recurrente en estos vídeos, y es que la IA más valiosa no siempre es la más espectacular, sino realmente es la que elimina el trabajo repetitivo y libera horas de trabajo de nuestros equipos. Y si Accor dice que las marcas deben ser legibles para la IA, la siguiente pregunta lógica es, ¿qué significa realmente ser legible para la IA? ¿Cómo aparece un hotel en los asistentes de inteligencia artificial? Para entender esto, os invitamos a leer un artículo publicado por Mirai, ya que sirve perfectamente como una explicación clara y sencilla. La IA tiene 3 capas para encontrar información. La primera capa es lo que el modelo recuerda. Esta es la información que ha sido aprendida por el modelo de IA durante su entrenamiento. Es la capa más lenta de actualizar, es la capa más opaca y la más difícil de modificar. Aquí, en esta capa, pesan la notoriedad, la autoridad, medios, guías y la presencia histórica de la marca en el contenido digital. Sobre esta capa, nosotros como marcas tenemos muy poco que modificar o muy poco que incidir. Luego está la siguiente capa, que es lo que el asistente encuentra mediante búsqueda en Internet.
Esta es información más reciente, información específica, información más actualizada. Aquí siguen siendo fundamentales el SEO, la web oficial del hotel y tener un contenido claro y muy bien estructurado. Cuanto más concreta sea la consulta, mayor es la oportunidad que tiene el hotel de aparecer como fuente. Y la tercera capa son las fuentes dinámicas. Aquí hablamos de los MCPs y otro tipo de conectores. Si recuerdan, en anteriores vídeos mencionamos el MCP como el conector USB-C, el conector universal de la IA. Estas fuentes dinámicas, estos conectores, son especialmente relevantes para búsquedas de precio, disponibilidad, entender las políticas del hotel, el inventario, las condiciones. Y es la capa más importante cuando el usuario pasa de inspiración a transacción. Una cosa es que ChatGPT conozca nuestro hotel, otra es que encuentre la web de nuestro hotel y otra muy distinta es que pueda consultar la disponibilidad y los precios reales de nuestro hotel. Y esas son las tres capas. En este sentido, recordemos también, ya hemos hablado acerca de aplicaciones de Accor, Wyndham, The Hotels Network, al igual que Mirai, Paratitech, que son aplicaciones que están trabajando en alguna de estas capas. Como les comento, les dejamos la noticia de Mirai para que profundicen porque realmente explica muy bien todos estos conceptos. Podemos también enfocarnos en lo que dicen los directivos del sector sobre cómo la inteligencia artificial va a cambiar cómo nos encuentran los viajeros. Para ello tenemos información de lo que se conversó en la conferencia ConEx 2026, organizada por Travelgate. Algunos de los puntos clave hablados fueron: la batalla se desplaza desde inventario y alcance hacia visibilidad, contenido y eficiencia. Revenue, distribución y marketing tendrán que trabajar de forma más integrada. La tecnología democratiza capacidades, pero no elimina la necesidad de diferenciación. Y el turismo sigue siendo emoción. Mientras tanto, un informe de Barclays plantea un matiz interesante. En este nuevo panorama de búsqueda con inteligencia artificial, las marcas hoteleras pueden llegar a tener una ventaja frente a las otras, gracias a los datos propios, a fidelización y a la relación directa. Hay muchísimos informes que se están realizando en espacios acotados, por así decirlo, o en mercados acotados en cuanto a cuál es el impacto en la venta directa o en las fuentes que cita la IA. Y aquí tenemos que ser muy cautos, entender que esto es un mundo muy nuevo y que todo se está recién creando, digamos, sobre la marcha y no hay datos exactos. La IA generativa va evolucionando y va cambiando las propias fuentes sobre las cuales busca, y por lo tanto aún no podemos decir que las otras van a morir o que esto va a apoyar o va a hacer a las otras mucho más fuertes. No, no hay conclusiones exactas sobre esto, pero es importante que empecemos a leer esos informes para empezar a detectar las señales. Un punto que creemos que es muy importante, eh, que no creamos el mensaje de que el SEO ha muerto. El propio Google publicó una guía de optimización en IA y comentaban que para aparecer en las funciones generativas de Google, es decir, las búsquedas con IA, el SEO sigue siendo la base. Google dice que no son necesarios archivos especiales ni trucos geo. Recomienda una estructura técnica clara, contenido útil, original y escrito para personas. Google señala expresamente en esta guía que no utiliza el documento llms.txt como un mecanismo especial de posicionamiento. Este documento quizás habrán leído en algún post en LinkedIn o en algún blog, que es supuestamente el nuevo documento que tenemos que tener como ficha técnica en nuestra web para decirle a las IAs que pueden navegar en nuestra web o que están permitidas entrar. El propio Google dice que no utiliza ese documento y que no es necesario. SEO puede ser un nombre útil para describir un nuevo problema, pero muchas de las buenas prácticas del posicionamiento en motores de respuesta de IA siguen siendo el buen SEO, buena reputación y buena gestión del contenido.
Tendrán ahí también para que puedan leer esta guía de optimización de IA publicada por el propio Google. Muy importante aquí, ¿cuál es la fuente? Google sigue siendo el buscador más utilizado en todo el mundo. Pero ¿qué dicen los estudios acerca de quién aparece y quién permanece invisible en los resultados de la IA? Lighthouse realizó un estudio que nos demuestra que la IA no representa todo el inventario por igual. Algunos datos son, por ejemplo, se lanzaron más de 4.500 prompts en 9 destinos, analizaron 49.707 menciones de hotel, de las cuales solo 2.721 establecimientos únicos fueron mencionados. ChatGPT mencionó aproximadamente al 10% de los hoteles de Tokio y al 13% de los hoteles de París, un porcentaje muy bajo de mención. Los hoteles independientes recibieron solo el 6,5 de las menciones en ciudades como Indianápolis y el 10,5 en Tokio. En búsquedas de negocio, el 83% de las recomendaciones correspondió a hoteles de 4 o 5 estrellas. El 82% de las fuentes utilizadas pertenecía a OTAs, metabuscadores o medios editoriales, 82%. Sin embargo, la mayoría de los enlaces de salida detectados por el estudio conducía a la web directa del hotel. ¿Qué podemos deducir de esto? Es que parece que existe un cierto sesgo hacia cadenas de hotel y hacia categorías altas, y aún así hay una oportunidad, porque cuando la IA recomienda al hotel, aparentemente suele recomendar la puerta a la venta directa, es decir, la web directa del hotel. Así que hay que ver esos matices. Este es el estudio de Lighthouse. Por otro lado, Raise My Desk lanzó otro estudio en el cual mostraban que una web de hotel bonita puede ser a la misma vez opaca para la IA. Es decir, lo que es muy bonito, muy visual para el humano, a la IA para la IA no es legible, no lo puede ver. Analizaron más de 7.000 webs de hoteles de más de 30 países, analizaron unos 67 parámetros y la nota media de legibilidad de la IA fue un 28%. 7 de cada 10 hoteles obtienen las calificaciones más bajas. Los hoteles de 5 estrellas puntúan peor que los de 3 y 4 estrellas en este índice. Muchas webs de lujo priorizan imágenes, animaciones, frases emocionales, puntos que no son relevantes para la IA. Una experiencia inolvidable no explica si el hotel tiene parking, habitaciones comunicadas, acceso directo a la playa, spa privado. Entonces, no se trata de eliminar la emoción de nuestra comunicación, pero sí de acompañarla con datos estructurados y verificables para la IA. Tenemos ahora que pensar que ya no son solo los humanos los que entran a nuestra web, sino que también entran las IAs y lo que están buscando, los datos que necesitan, son muy diferentes que lo que necesita el ojo humano. Adobe dice que el sector hotelero va por delante, pero solo relativamente a otras industrias en cuanto a la legibilidad de sus sitios web. Las páginas de producto hotelero alcanzan un 73% de legibilidad en el análisis de Adobe. Las páginas de inicio, los homepages, solo un 63%. Los hoteles, según Adobe, superan a otros segmentos turísticos, pero eso no significa que ya estén preparados para convertir. Aquí estamos hablando de legibilidad, si la IA puede leer la web y puede entender qué es lo que se está diciendo, no tanto si puede reservar o si puede siquiera ver cuál es la disponibilidad y los precios. ¿Existe la forma de medir la visibilidad de mi hotel en los motores de respuesta de IA? Sobre esto hablamos, y mucho, en la reciente jornada de distribución digital organizada por el Gremio de Hotels de Barcelona, y la respuesta es sí, pero con matices. Debemos tener en cuenta que la IA generativa no es determinista, y por lo tanto no podemos esperar una medición exacta, no podemos esperar resultados exactos, porque la IA tampoco lo es, la IA no es exacta. No obstante, empresas como Sending están lanzando herramientas que simulan prompts en ChatGPT, Gemini y Perplexity. La herramienta de Sending se llama Wayfinder y lo que hace es ayuda a detectar información desactualizada de nuestra web, preguntas frecuentes confusas, problemas de
de Discoverability, dicen que su objetivo futuro es construir una fuente única de contenido para CMS, CRM y motor de reservas. Y Sending también se posiciona y advierte del posible riesgo de una OTA 2.0 ante la aparición de los motores de respuesta de IA. Estas herramientas pueden servir para detectar patrones, pero una prueba, una búsqueda generalista en IA sin memoria, sin ubicación, sin historial ni contexto personal, no reproduce exactamente lo que cada viajero ve cuando pregunta a ChatGPT. Eso es muy importante tener en cuenta. Después de explicar cómo funciona la visibilidad externa, hablemos de cómo Marriott intenta controlar la experiencia del viajero en su web a través de su entorno Ask Bomboy. Han creado un entorno de búsqueda mediante lenguaje natural. El usuario puede describir a través de cuál es su propósito de viaje, sus preferencias, los servicios que busca o el tipo de experiencia que quiere vivir en su viaje. Las respuestas se basan exclusivamente en datos propios y verificados de Marriott y de esta manera se evita depender de información abierta o potencialmente desactualizada. Marriott planea hacer un lanzamiento gradual para aprender antes de escalar Ask Bomboy de forma global. Anteriormente hemos visto cómo Hilton y Eurostars también han lanzado experiencias de búsqueda conversacional. Algunas otras, como Accor, que mencionamos anteriormente, eligen estar dentro de ChatGPT. Pero en este caso, Marriott está construyendo una experiencia de búsqueda conversacional dentro de su propio ecosistema. No son estrategias excluyentes. El hotel realmente o la marca hotelera debería trabajar para ser visible fuera, es decir, para ser visible en ChatGPT, en Gemini, en Perplexity, y también para ofrecer una experiencia conversacional dentro de su propio entorno. ¿Por qué? Porque los viajeros cada vez más van a estar acostumbrados a esa búsqueda conversacional y le van a ver mucho más valor y va a ser lo que esperan al momento de llegar a nuestras webs. La infraestructura de Marriott quizás no es replicable a la misma escala, pero la interfaz conversacional sí que se está democratizando. El resto de hoteles deberían empezar a pensar cómo conectar una buena interfaz con una fuente fiable, una fuente de datos propia para poder darle acceso a sus clientes. Algo a tener en cuenta, aparecer en la IA no significa convertir, no significa vender. Así que en este bloque vamos a hablar acerca de la confianza, la verificación y los reviews. Un estudio de Adobe demostró que la IA trae tráfico a la web, un tráfico muy interesado, pero con una menor conversión. Los visitantes procedentes de la IA permanecen un 70% más de tiempo en la web, rebotan 41% menos, presentan un 21% más de engagement, pero convierten un 28% menos. Esto según los datos de Adobe. La IA está enviando tráfico cualificado, pero todavía no está cerrando la venta. Y un estudio citado por Yext, el 62% de usuarios busca la recomendación en Google, el 58% visita la web del negocio, el 52% consulta las fuentes citadas y según ellos la secuencia del usuario es, empiezan por la IA, luego van a Google, luego van a la web del hotel y luego verifican reseñas y fuentes citadas. En vídeos anteriores ya hemos hablado de la importancia del perfil de Google Business y de TripAdvisor y cómo estos siguen siendo fundamentales y aún ahora quizás toman más protagonismo en la era de la IA, porque la IA está leyendo también qué es lo que dicen acerca de nuestra marca y ven esos perfiles como fuentes fiables de los reviews y las reseñas de viajeros. Lo que la IA está haciendo es cambiando el orden del funnel. No elimina la importancia de la reputación de marca ni los metabuscadores, pero sí está haciendo quizás un shake, un cambio importante en el orden en el cual los usuarios llegan a cada una de las fuentes. Y un detalle importante acerca de las reseñas, una investigación académica analizó cerca de 400 millones de reseñas en 33 plataformas, de más de 60 millones de usuarios y 20 millones de productos, servicios o empresas. Los datos claves de este estudio dicen que las puntuaciones bajan una media de 0,04 estrellas durante el fin de semana.
El Net Promoter Score cae 3,6 puntos. La proporción relativa de reseñas promotoras baja un 3% y la de reseñas detractoras sube un 5,7%. Este patrón apareció en 26 de las 36 plataformas analizadas. ¿Qué quiere decir esto? La principal hipótesis de este estudio académico dice que durante el fin de semana el grupo de personas que decide escribir reseñas es un grupo de personas más propenso a valorar negativamente la experiencia. Los autores realizaron también pruebas sobre el momento de solicitud y recomiendan pedir reseñas entre semana. Así que, hoteleros, nuestra recomendación es que revisen sus CRM, sus automatizaciones o sus herramientas de gestión de reputación online y traten de no enviar solicitudes durante sábados, domingos o feriados, porque aparentemente los usuarios tienden a dejar reseñas negativas estos días. También por fin ya tenemos los primeros datos acerca de los anuncios dentro de ChatGPT. De momento, estos anuncios solo están disponibles en Estados Unidos y en cuentas gratuitas y en el plan Go. Los anuncios aparecen separados de la respuesta orgánica y están etiquetados como patrocinados. No forman parte de la recomendación generada por la IA. Travel, el sector travel encaja especialmente bien porque el asistente ya conoce destino, fechas, preferencias y restricciones antes de mostrar el anuncio. Algunas estimaciones sitúan anuncios únicamente entre el 1 y 2% de las conversaciones analizadas. Se han detectado anuncios de Expedia, Airbnb, Hilton y Royal Caribbean, aunque la presencia cambia según el mercado, la fecha y la consulta. Y podemos ver un análisis también de un profesional del sector, que hizo un análisis acerca de los anuncios de Expedia. Y sus anuncios, estos anuncios de Expedia, parecen concentrarse en búsquedas con destino y tipo de alojamiento. Es decir, están tratando de aparecer en búsquedas con intención de transacción alta. Utilizan páginas de destino parametrizadas, replicando la lógica de sus campañas de Google, y este análisis situaba el suelo efectivo alrededor de $3 por clic, que eso más o menos es lo que le estaba costando a Expedia cada anuncio en ChatGPT. ¿Y qué hay de IA dentro de los hoteles? ¿Qué están haciendo los hoteles en sus operativas en cuanto a implementación de IA? Lighthouse ha lanzado su nueva herramienta llamada Ernest. Es un asistente conversacional con capacidades agénticas, es decir, con capacidades de ejecutar acciones. Este asistente conecta revenue, marketing, ventas, distribución, PMS, SRS y canal directo. Responde con los datos que sustentan a cada conclusión, es decir, es un asistente para que el equipo le pueda preguntar acerca de cuál es por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la ventana de reserva de mi habitación doble superior en los últimos 2 meses? Y este asistente va a responder con los datos reales, recomendará acciones, en base a todos esos datos al hotelero le va a recomendar ciertas acciones y si el hotelero le da aprobación y define los límites, el asistente también puede ejecutar acciones. Lighthouse afirma que dispone ya de más de 500 integraciones y actualmente Ernest está en beta, en prueba para clientes seleccionados. En esta misma línea ya hemos mencionado otras herramientas en vídeos anteriores como Ask Signals de Cloudbeds, Apaleo también con su agente dentro del PMS. Y en este caso ya no hablamos de añadir un chatbot al software, sino más bien se trata de construir una capa que cruza varios sistemas y reduce la distancia entre detectar un problema y actuar. Es una capa semántica que le permite a los hoteleros acceder a sus datos de forma mucho más ágil, analizar esos datos de forma mucho más ágil y por ende actuar sobre esos datos y tomar mejores decisiones. Y también nos parece interesante mencionar una conversación que se dio en el ITH Innovation Summit entre directivos de RTM e Ilunion, y lo que comentaron es que la implementación real de la inteligencia artificial
es menor de lo que se sugiere, es menor de lo que se dice afuera, ¿no? Que la realidad de la implementación de la IA es que las empresas están experimentando, pero aún sin una estrategia clara. También mencionaron que la formación es la palanca que decide si la IA es una amenaza para los empleados o los empodera. En Ilunion también establecen como un principio que ellos pretenden no prescindir de ningún trabajador en esta transformación tecnológica. Recordemos que según Boston Consulting Group, solo el 2,9% de los empleados del sector tienen habilidades de inteligencia artificial. Por lo tanto, la formación definitivamente es una palanca que las empresas del sector tienen que empezar a activar para poder empoderar a que sean los propios trabajadores de las empresas los que implementen la IA para optimizar su trabajo, para traer mejores soluciones, mejores ideas. La formación es clave. El nuevo perfil interno, el nuevo perfil de trabajador, no será necesariamente un científico de datos o un experto en IA, sino va a ser alguien que entienda la hotelería y que sepa traducir problemas operativos y crear o diseñar flujos, soluciones con inteligencia artificial. Y un par de noticias rápidas para ir cerrando. Plexus Tech y Eurecat están creando un gemelo digital de un hotel para mejorar su eficiencia energética. Este gemelo digital relaciona ocupación, consumo y funcionamiento de las instalaciones. Utilizan modelos predictivos para anticipar temperatura y optimizar la climatización. Combinan inteligencia artificial con algoritmos cuánticos híbridos y el objetivo es poder anticipar el consumo sin comprometer el confort del cliente. Y un punto muy importante, la ciberseguridad. Datos principales del barómetro publicado por Booking acerca de la ciberseguridad. El 13% de los alojamientos españoles declaró un incidente durante los últimos 12 meses. La media europea es del 7%. El 72% de los alojamientos españoles encuestados creen que su preparación en cuanto a ciberseguridad es suficiente. La media europea es el 66%. Em, Seguro que todos ustedes están viendo un auge, un gran aumento, especialmente en emails de phishing. Y en gran parte, culpa de esto lo tiene la inteligencia artificial. Em, los ataques a la ciberseguridad van a ir en aumento. Algunas acciones que pueden empezar a realizar. Primero es auditar los dispositivos y los accesos, separar la red de Internet de huéspedes de la red de operaciones y del equipo, hacer una formación anti-phishing para el equipo, activar la doble autenticación o la autenticación multifactor en todos los accesos clave de la empresa. También deberían revisar las copias de seguridad y comprobar que realmente se puedan recuperar y crear protocolos de respuesta en caso de ciberataques. Cuantos más agentes, más robots, más dispositivos IoT y sistemas conectados tengamos, mayor será la superficie de ataque. Por lo tanto, esto solo va a ir en aumento. La conectividad que permite automatizar también obliga a protegernos mejor. Y para finalizar, hablemos un poco de robótica. Dos empresas chinas, Pudu Robotics y Shenzhen, planean construir un hotel en la isla artificial occidental del enlace Shenzhen-Zhongshan. Y este hotel va a integrar robots para recepción, check-in, entrega, limpieza, restauración, equipaje y atención al cliente. Y el objetivo es que los distintos robots trabajen con una capa de coordinación. Las pruebas van a empezar en finales de este año, 2026, y el proyecto completo tiene planificación de ser desplegado a finales de 2030. Este proyecto puede ser un interesante laboratorio para descubrir qué tareas pueden ser automatizadas de extremo a extremo con la robótica. Y el salto no es únicamente que haya robots, sino que los robots o diferentes robots empiecen a coordinarse y a entender instrucciones naturales y trabajar en equipo. Eso es lo que realmente es sorprendente de este experimento o de este proyecto. Hasta aquí hemos llegado al final de este vídeo, el cual creo que podemos resumir en 4 ideas. Ser visible para la IA exige un contenido claro, reputación, autoridad y datos conectados, no un truco de geo.
Una recomendación de inteligencia artificial no equivale a una reserva. El viajero aún verifica en Google, en web, en reseñas. La ventaja no estará en instalar más herramientas, sino en convertir problemas reales en caso de uso con datos, equipos y estrategia. Y cuanto más automatización, más conectividad incorpore el hotel, más importantes serán la ciberseguridad, la supervisión y el criterio humano. Recuerden de suscribirse a nuestro newsletter si quieren mantenerse al tanto de lo último en innovación en hotelería y turismo. Este mes de agosto estamos de parón, pero regresaremos con el newsletter en septiembre. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo vídeo.